Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Jesús había predicho a los discípulos ya dos ocasiones el designio divino sobre él en cuanto a Mesías. El pueblo esperaba un Mesías guerrero, político, que viniera a eliminar el dominio de los romanos sobre el pueblo de Israel, pero el proyecto que Dios tenía es diferente. Dios iba a enviar a alguien y ya lo envió, lo ungido con el Espíritu Santo en el bautismo, y debe actuar como Mesías, pero un Mesías que viene a sufrir para redimir a los que estaban vendidos a la esclavitud o a la sumisión no de los romanos, sino la del diablo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Jesús anuncia por primera vez sus disposiciones personales a hacer lo que Dios quiere, Pedro se resiste porque probablemente tiene un anhelo, una expectativa de que Jesús llegue a tener el poder político. Por eso le dice: Jesús, piensas como el mundo, no como Dios. Cuando anuncia por segunda vez que tiene que padecer, los discípulos están preocupados por el mismo tema. ¿Quién es el más grande de ellos? Casi como para decir a quién le tocan los mejores puestos. Pero Jesús les hace saber que ellos deben preocuparse por servir a los demás, haciéndose los últimos, y de esa manera tendrán los lugares principales en su reino. Y les puso como ejemplo algo que normalmente no agradaba a la mayoría de las personas en Israel: tomarse el cuidado de atender a los niños con todas sus inquietudes, sus cosas impredecibles, que cansan, que fastidian. Y les dijo: quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí y recibe a aquel que me ha enviado. Eso provocó que Juan recordara una experiencia de cuando fueron en misión, de cómo una persona, imitando las expresiones que ellos usaron para expulsar demonios, estrictamente hablando, exorcizar en nombre de Jesús a alguien poseído por los demonios, como lo hicieron los discípulos, tuvo la imitación de una persona que ellos no conocían y le prohibieron hacerlo porque no era discípulo con ellos de Jesús, ni era discípulo como ellos con Jesús como maestro. Y entonces Jesús les dijo que no le prohibieran, porque nadie que invocando el nombre de Jesús consiguiera la salida de un demonio del cuerpo de una persona, hacía un milagro, después iba a hablar mal de Jesús o contra Jesús. Y les dice que si hay alguien que a ellos les dé un vaso de agua por ser de Jesús, no se va a quedar sin recompensa.
pero los discípulos pueden ser ocasión de que alguien utilizando el nombre de Jesús o la referencia de Jesús, porque son de Cristo, pueden escandalizarlo. ¿Cómo? Si ellos se dan cuenta que se están peleando por los mejores puestos, que Jesús no ha ofrecido, por cierto, entonces no están sirviendo, no están haciendo lo que Jesús enseña. Y les dice que le valdría más a alguien que escandalice a uno de los pequeños ser atado o atada a su cuello una piedra de molino, una piedra enorme que tenían que mover a través de un eje y un arnés los asnos para moler el trigo o el grano. Y esto, atado al cuello, sería un lastre pesadísimo que impediría que saliera a flote el que fuera arrojado al mar por haber cometido un escándalo. Y dice Jesús, es mejor que antes de cometer un escándalo, mejor sean arrojados al mar. ¿Y qué cosa es un escándalo? Para nuestra gente hay una concepción equivocada de la palabra escándalo. Escándalo no significa hacer ruido, no significa hacer tumulto, rumor, ruido. Significa inducir al error, instigar al mal, hacer que otro se aparte del camino correcto con la palabra o con el ejemplo. Y todo esto tiene consecuencias para el futuro. Y por ello es que Jesús les dice, si alguien induce al error, escandaliza en la fe a los más simples, eso no es poco importante. Porque Él ya ha dicho, quien cae en el error, quien a causa de una tribulación o una persecución deja de tener fe en la palabra de Dios que ha recibido, como dice en la parábola del sembrador. O quienes se comportan como los discípulos a la hora en que Jesús es capturado, se escandalizan, huyen, se apartan del seguimiento que tenían a Jesús. Y por eso de Jesús, si les arrojan al mar con una piedra de molino, es mejor, porque van a morir y todo se va a acabar ahí. Arrojar o anegar a alguien significaba además morir sin sepultura y como una maldición. Pero Jesús dice que ellos tienen que estar atentos y no permitir ningún motivo para que otros pierdan la fe y se aparten de Jesús, porque el valor más importante es seguir a Jesús por encima de todo. Él lo ha dicho, el que no me prefiere a mí por encima de todo, no es digno de mí. Y otro de los modos en que Jesús dice es que nosotros mismos podemos ser ocasión de escándalo para nosotros mismos, con los miembros que Dios nos ha dado en la naturaleza, las manos, los pies, los ojos, podemos ponernos en contra de Jesús o apartarnos del camino de Jesús. Y por eso es que Él dice que cualquiera que se pone en contra de la enseñanza de Jesús, con su mano, con su pie, con su ojo, sería preferible que se eliminara cualquiera de estos castigos como castigo terreno, porque de consecuencia de no evitar hacer un error o una caída que nos aparte de Jesús, iremos al lugar de castigo que es el fuego eterno que no se apaga, pero iremos con los dos miembros que tenemos, con las dos manos, con los dos pies, con los dos ojos. Y esto es una alusión para decirnos que debemos evitar la ocasión de pecar antes que perder nuestra comunión con Jesús y hacer que otros también la pierdan, porque las consecuencias son terribles. No se va a entrar a la vida eterna cuando alguien se aparta del seguimiento de Jesús y de la persona de Jesús, o hace que otro se aparte de su seguimiento. Y luego dice también Jesús que todos serán salados con el fuego, como se hacía con los sacrificios para el templo, pero ante todo se trata de la sal que debemos tener como sabiduría para saber cómo estar en paz con los demás, evitar escandalizarlos, evitar que se aparten del camino de Jesús, y entonces se pueda tener armonía entre todos como discípulos suyos, y evitemos todos ser ocasión de escándalo para los demás, y con ello evitemos ser arrojados al fuego que no se apaga.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.